Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, un gusto estar una vez más con todos ustedes en este día miércoles de enseñanza o discipulado virtual. Antes de ir al tema de hoy, quiero orar, pedir a nuestro Dios que nos ayude en esta bendita noche y que podamos todos juntos aprender hoy. De la misma manera, vamos a pedir y se lo ruego en el nombre de Jesús, que estemos constantemente pues pidiéndole al Señor, orando, para que el lugar donde nosotros estamos podamos ser útiles, podamos ser hombres y mujeres que podamos llevar el Evangelio. No solo me estoy refiriendo a poder llevar el Evangelio de mira, aquí está la palabra de Dios, o orar por la gente, sino que también nosotros podamos ser puertas, que podamos ser luz, que podamos ser piedras vivas, para que la gente nos pueda, pues, de alguna manera verificar que el Evangelio es una realidad. Así es que, pues, vamos a orar en esta bendita noche y posterior vamos a la palabra de nuestro Dios. Señor, te doy gracias, te agradezco el privilegio que me permites de exponer tu palabra. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que está unido, Señor, con nosotros en esta noche. Te ruego, mi Señor, que tú nos ayudes, que nos impulses a poder seguir teniendo hambre de tu palabra, que nos impulses, Señor, a poder seguir adelante en este camino. Quita, Señor, todo estorbo, toda situación que esté, ya sea en nosotros, en el ambiente, o aún, Señor, en la región donde tú nos has puesto. Quita, Señor, te suplico, todo estorbo, todo vallado, toda obra de las tinieblas, para que podamos, Señor, expandir el Evangelio conforme a tus deseos y tus propósitos. Señor, te ruego que en esta noche tú nos des revelación sobreabundante para que podamos crecer para salvación y para seguir siendo perfeccionados. Y aquellos, Señor, que nos escuchen, que tal vez nunca han escuchado tu palabra, te suplico que tú, Señor, toques su corazón para que se acerquen a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Bueno. En esta noche, mis amados hermanos, quiero hablarles de un tema que, pues, de alguna manera lo hemos enseñado en las clases, algunas otras ocasiones, pues, lo hemos predicado, no tan directo como hoy lo vamos a hacer, pero sí de alguna manera, pues, vamos aprendiendo un poco de la palabra y ya hemos hablado de ello, pero quiero ir a esta enseñanza, sobre todo porque hoy, siglo XXI, mucha gente sigue malinterpretando la palabra de Dios y nosotros como cristianos tenemos que saber lo que está escrito. Mire, si usted me acompaña al Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 17, usted lo tiene ahí en pantalla, dice aquí: no pienses que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a manipularlos, sino a darles cumplimiento. Muy bien. Quiero hablarle de esto porque, vuelvo a repetir, muchas veces se ha malinterpretado esta información, esta enseñanza. Y Jesús no vino a, ¿cómo decir esto? Jesús no vino a cambiar las cosas. Él vino a enseñarnos cómo se debían de hacer las cosas. Me gustó esta versión, la NBI, porque dice aquí: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Es de mucha importancia que nosotros entendamos que Jesús se refiere no a la Biblia directamente. Y lo hemos explicado, lo voy a volver a decir. Es mejor que, pues, a lo mejor para alguien ya sea repetitivo, pero si alguien no lo ha escuchado, pues pueda tener enseñanza acerca de eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, no existía lo que es el Nuevo Testamento. Lo único que existía era la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos tienen libros históricos y todos los profetas. Pero los judíos se refieren meramente a 2 grandes secciones, que son, pues, el Pentateuco, los primeros 5 libros que nosotros tenemos en la Biblia, y los profetas. Ellos los estudian para poder,
pues aprender de la palabra de Dios. Por eso Jesús hizo referencia a Moisés y a los profetas. Y de eso se basa la palabra de Dios. Y lo hemos explicado que la Biblia nos dice que hay un solo mandamiento, el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nosotros le hacemos una especie de acercamiento a ese versículo, a esa ley, nos damos cuenta que Dios quiere también que amemos a los demás. Porque ¿cómo vamos a amar cómo vamos a amar al que no vemos si al que vemos no lo estamos amando? Entonces, cuando nosotros miramos eso, hace referencia a que nosotros tenemos que amar a todas las personas. Y posterior, cuando le hacemos un acercamiento a esos 2 mandamientos o leyes, miramos que de ahí se desprenden los 10 mandamientos. Que hoy por hoy mucha gente no se lo sabe, pensar que pues ni siquiera los ha leído como están en la palabra de Dios, mucho menos que se los hayan aprendido de memoria. Y déjeme ser muy claro con esto. Sé que muchas veces cuando la gente hace su primera comunión, les enseñan los mandamientos, pero no se los enseñan como está escrito en la Biblia. Cambian un mandato que dice que no tendrás pensamientos impuros, y ese lo transquiversaron, lo cambiaron por el de no te harás imagen ni semejanza ni de cuadrúpedo, ni de cuadrúpedo, ni de reptil, ni de humano. Entonces nosotros vamos viendo que la gente, si se llega a saber algunos de estos mandamientos, no se los sabe como verdaderamente están escritos. Y no me estoy refiriendo a que alguien tenga una Biblia cristiana o católica. Cualquier Biblia es palabra de Dios. Lo único que sucede es que la mayoría de las personas católicas tienen una versión que le llaman la guadalupana. Y es una versión un poco antigua, que su vocabulario, ¿verdad?, es un poquito más españolado y que hay palabras que son un poquito difíciles de comprender porque en la actualidad ya no las ocupamos. Pero es una Biblia común y corriente, es una Biblia que en esa versión tiene los deuterocanónicos, que sabemos por la palabra de Dios que solamente en el canon debe de haber 66 libros. Y lo hemos explicado también en algunas ocasiones. Entonces lo único que viene en esa Biblia extra pues son los deuterocanónicos. Y que nosotros cuando miramos eso, la gente se refugia diciendo es que la Biblia cristiana. No, la Biblia es la Biblia la puede leer un testigo de Jehová, lo puede leer un católico, lo puede leer un mormón, lo puede leer un ateo, cualquier persona puede leer la Biblia. Y que no debe de haber un énfasis en una doctrina o en una enseñanza, sino que la palabra de Dios es como es. Entonces, cuando nosotros miramos otra vez un acercamiento a los 10 mandamientos, de ahí se desprenden los 613 mandamientos, que esos 613 mandamientos, de ahí se desprende toda la Biblia. No es que la Biblia tenga otros mandatos, sino que de ahí surgen. Digamos que conforme va pasando la historia bíblica, de ahí surgen las cosas que Dios les va diciendo a su pueblo. No es que Dios le haya cambiado el mandato, sino que surge de esa ley que son 613 mandamientos. Y para nosotros estamos en un tiempo bien hermoso, bien privilegiado, porque ya hemos recibido la enseñanza del Padre, que Dios nos la ha trasladado a través de la Biblia. Tenemos la enseñanza del Hijo, que igual de la misma manera la tenemos a través del Nuevo Testamento. Y la enseñanza del Espíritu Santo, que surge a partir del libro de los Hechos, ¿verdad? Cartas y todo el resto del Nuevo Testamento. De tal manera que ahora que nos toca la bendición, la guianza del Espíritu Santo, de ahí, ¿verdad?, surgen muchos mandatos. Y no que sean nuevos, sino que se basan en lo que el Padre determinó. El apóstol Juan dice, os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y él mismo dice, no que os esté dando un nuevo mandamiento. Es decir, que él como que hace énfasis en que está refrescando ese mandamiento. Pero quiero ir en esta parte a Jesús, porque Jesús hizo grandes reformas. Aquí vamos a ver 6 grandes reformas, sí, yo creo que sí me da tiempo, pero vamos a ver 6 grandes reformas
que estas grandes reformas vinieron a cambiar el pensamiento judaico. Y ojo con esto, porque estoy refiriéndome al pensamiento judaico. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una religión. El judaísmo es una serie de pasos, una serie de tradiciones que Dios no se los pidió, sino que ellos fueron moldeando para tener lo que se conoce como la religión judaísta o judaizante. Entonces, por eso es de que Jesús viene y hace estas reformas. Una de las reformas que no está aquí, porque no está en ese tipo de reforma que vamos a hablar hoy, pero siempre Jesús les estuvo, ¿cómo decir esto? Les estuvo explicando a los fariseos y saduceos, pero les estuvo explicando de una manera muy, ¿cómo diríamos? Muy directa, de una forma que a ellos les caía mal. Ellos por eso lo mandaron crucificar, porque ellos habían hecho su propia enseñanza, culminando con su propia religión. Esto es bien delicado. Por eso nosotros, amado hermano, cuando nos llegan a preguntar, oye, ¿y eres cristiano? Gloria a Dios, amén. Pero me dicen, ¿qué denominación? Es peligrosísimo las denominaciones. Las denominaciones surgen de divisiones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque voy a mencionar algunas, no con el fin de que yo tenga algo con ellas, sino conforme pues vaya recordando. Están los bautistas, están los pentecosteses, están los adventistas. Existen muchas tradiciones dentro de los cristianos y todas surgieron de una división. ¿Por qué una división? Porque los bautistas dijeron, es que nosotros creemos en el bautismo. Gloria a Dios. Pero como que fue una patada a los que no creían, a los que necesitaba el bautismo. Los pentecostales dijeron, nosotros creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, se dividieron de los que no creían. Y obviamente tanto el uno como el otro está equivocado, porque nosotros, amado hermano, no es que seamos apegados a un movimiento, sino que estamos nosotros regidos por las enseñanzas de Cristo, por las enseñanzas de aquel que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Entonces, seleccionar en la palabra de Dios qué me conviene o qué me gusta o qué no me gusta, hermano, es una terrible blasfemia, porque Jesús dijo, yo no vine a quitar, aquí lo dice bien claro, yo no vine a anular. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, hermano amado, no se atrevió, dice aquí, a anular ninguna de las leyes. ¿Cómo es posible que haya ciertas personas que se atreven a anular? Y no es que lo digan, sino que simplemente no creen. O simplemente dicen, es que eso está equivocado. Estando escrito en la Biblia. Porque no se refieren a, es que ese hermano está equivocado, sino que dicen, es que ese verso no quiere decir esto. No, no, no. La Biblia es como es. La Biblia está escrita para nosotros, para bendición. Y decir ahora es que el mandamiento que os améis los unos a los otros nada más es para los cristianos, hermano. Eso es algo que no podemos nosotros correr ese peligro con estar ante una denominación. Una denominación, vuelvo a repetir, es una división del cristianismo. Y nosotros no lo podemos tener. De alguna manera, todas las religiones tienen. Nosotros no estamos en una religión. Pero los católicos tienen, están los marianos, los dominicos, existen muchas denominaciones también en ellos, pero la mayoría de gente ni siquiera sabe en qué está metida. Entonces, hermano amado, viendo esta enseñanza de Jesucristo diciendo, yo no vine a anular, yo no vine a quitar, yo no vine a violar la ley de Moisés ni los profetas, entonces, hermano, vemos la humildad de nuestro Señor. Pero ojo con esto, porque de aquí empieza a deslindar esas grandes reformas que Jesús hizo para nosotros. Y entonces el tema de hoy se llama las reformas del Hijo. Las reformas del Hijo. Entonces miren, si usted me acompaña a la versión PDT, es el mismo versículo, pero le puse el primero porque dice, no vine a anular. En esta viene a decir, yo no vine a destruir. Pero culmina con algo bien hermoso, dice, no pienses que he venido a destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. Y esto es bien interesante, porque la Biblia nos enseña que hay una ley y hay una enseñanza. Dice en el libro de Proverbios, hijo mío,
no desprecies la instrucción de tu padre, ni desdeñes la enseñanza de tu madre. Es decir, que va íntimamente relacionado para que una persona pueda crecer, pueda desarrollarse. Entonces, cuando nosotros miramos que está la ley, la instrucción y los profetas la enseñanza, entonces necesariamente ahora necesitamos la explicación de Jesucristo dada por el Espíritu Santo de qué significan todas esas cosas. Y vamos a ver algunas de ellas. Entonces le decía que antes de ir a estas leyes, Jesús siempre fue muy directo y muy claro con los fariseos y saduceos. Porque ellos hicieron una religión, no hicieron un estilo de vida. Ellos hicieron una religión adaptada a sus creencias, sus necesidades y sus propios intereses. De tal manera que hay una que siempre recuerdo, que Jesús hizo muchas, pero a mí me recuerda mucho esto porque en la ley, es decir, en la ley de Moisés, estaba que nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, es decir, diezmos, ofrendas, primicias. Habrá gente que lo acepta, habrá gente que no lo acepta. Eso es cuestión de cada quien. Está escrito en la Biblia, está escrito desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, ahí, ¿verdad? Ya depende de cada quien y de qué quiera, si quiere agradar o no quiere agradar a Dios. Cuando nosotros miramos eso, también está en la ley de Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, que son dos mandamientos diferentes. Pero cuando llega el tiempo de Jesucristo, le dice a los fariseos, es que miren, ustedes están haciendo en un solo hecho dos mandamientos, y son dos mandamientos diferentes. Porque los fariseos y saduceos decían, aquí está mi ofrenda delante de Dios, pero se la daban a su papá y a su mamá. Y ellos le mencionaron como corbán, así lo puede usted buscar en la versión Reina Valera 60. Entonces ellos, como comúnmente decimos en México, estaban matando dos pájaros de un solo tiro. Pero entonces, hermano, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son dos mandamientos diferentes. Si uno quiere larga vida, tengo que darle a mis padres, bendecirlos, honrarlos, procurarlos. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que honrar a Dios. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Entonces Jesús les dijo, esto no es correcto. Eso no es una reforma, eso es una enseñanza que les dio de manera directa, porque miramos que el judaísmo en ese tiempo llegó a ser algo muy tosco, muy burdo, muy absurdo, como hoy lo encontramos en nuestros días. Lo peor de todo, y digo lo peor de todo es porque la Biblia dice que el judaísmo, ¿verdad?, estaba entrañado en lo que son los descendientes de Israel. Pero hoy en día están trasladando esas enseñanzas a gentiles, que Jesús nunca le pidió a los gentiles que hicieran algo del judaísmo. Cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, nosotros observamos que los judaizantes, los judíos, querían trasladar esas tradiciones y costumbres a los gentiles, al pueblo de Dios. Y cuando nosotros miramos que el pueblo de Dios, el apóstol Pablo describe y enseña, y lo hace de una manera muy hermosa, dice, es que ya no hay judío ni gentil, en Cristo todos somos uno. Entonces, hermano amado, miramos que Dios no pide una religión, sino que pide una cercanía, un estilo de vida a través de que uno mismo quiera obedecer a Dios. Entonces nosotros miramos, hermano amado, que Dios quiere lo mejor de nosotros, pero sin reglas, sin restricción, sino que salga del corazón. Ahí está la ley de Dios. Pero nosotros vamos a decidir, cada uno de nosotros, si queremos o no queremos. Y entonces, hermano, no es que vamos a obligar al que acaba de llegar y es que tienes que hacer esto. No, de ninguna manera. Sino conforme va escuchando la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va enseñando, Él va a determinar qué quiere o qué no quiere hacer. Y está en completo derecho de decidir si quiere o no quiere. Si quiere, pero no puede, le podemos ayudar. Pero si no quiere, no lo vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque no quiere en este momento. Entonces, veo aquí, dice, no he venido para destruirla. Esto está bien hermoso. Porque dice, no pienses que he venido a destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirlas. Esto es algo bien lindo. Porque Jesús no vino a destruirlas. Entonces, mire, vamos a entrar al tema.
Mateo 5:21. Usted acompáñeme y vamos a ir avanzando en este tema tan hermoso, que es importante que todos aprendamos. Dice, ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Mire que está muy claro aquí, ¿verdad? Ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. ¿Cuál es la reforma que vino a hacer Jesucristo? Verso 22. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante un tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Mire qué cosa tan tremenda. Jesús no vino a violar la ley. Y eso curiosamente viene en el mismo capítulo, todo esto que estamos aprendiendo. Entonces él está diciendo, yo no vine a quitar la ley ni a destruirla, sino que vengo a cumplirla. Y él viene a decir, ahora yo les digo esto, como que no quitó el mandato, no quitó la ley, sino que vino y le añadió. Porque hoy por hoy, digamos, si hay gente que ha asesinado personas, ya sea de manera alevosa, ya sea de manera accidental, yo sé que lo hay. Y que si se arrepiente es perdonado de sus pecados. Eso no hay duda de ello. Pero la mayoría de nosotros nunca hemos matado a una persona. Entonces diríamos, es que si no ha matado a una persona, está libre de pecado. Pero ¿qué tal cuando dice aquí, el que se enoje con otro? ¿Cuántas veces te has enojado con otra persona? Y dice otro, ni siquiera dice con tu primo, con tu hermano, con el de la calle, dice con otro. Con otro es otra persona que no seas tú. Entonces dice, con otro tendrá que responder ante un tribunal. Y recuerde que la palabra de Dios dice, enojaos, pero no pequéis. Es decir, que si alguien sigue enojado con una persona, ya pasó un día, hermano, tiene que ir a un tribunal. Y el tribunal ahora es espiritual. Pero si no culmina ahí, sino que sigue y dice, el que insulte a alguien tendrá que responder al consejo. Y insultos, hermano, hay miles. Y que muchos hoy por hoy parecen inofensivos. Pero ¿cuántas personas le dicen, es que es un tonto? Es que no quiero decir algunos insultos, pero usted me entiende. Con decirle algo, dice aquí, con que insulte. Es que es un atarantado, es un lento, está insultando a alguien. Y ya este segundo grado dice, tendrá que ir ante un consejo. El primero es un tribunal, el siguiente un consejo. Entonces como que se va agravando la situación. Y dice aquí, y el que maldiga a otro. Maldecir, lo hemos explicado que no es solamente el maldito o maldita, no, sino que decir algo mal de alguien. Entonces dice, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Entonces Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla y a hacernos entender que no era suficiente solamente con no matar a alguien, sino que podríamos estar matando a alguien con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Hermano, eso es terrible. Que Jesús dijo, es que esto no lo tienes que hacer. Y entonces cuando miramos esta reforma, nos abre los ojos para decir, es que entonces tengo que pensar antes de hablar. Que parecería, ¿verdad?, algo normal y lógico. Pero la verdad es que no es así. Mucha gente insulta en su enojo, en su desesperación, en su, ¿qué diríamos?, en su enfado, en su tristeza. Llegan a insultar a otras personas. Y muchas veces es en el núcleo familiar. Pero hermano, tenemos nosotros que pensar antes de hablar. Tenemos nosotros que, ¿cómo diríamos? Pensar bien, analizar sería la palabra. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Antes de que la palabra sea dicha. Porque no es posible, y alguien dice, es que estaba enojado, es que estaba triste,
es que tenía un problema. Eso no te exime de que tú, si te enojaste con alguien, un tribunal. Si insultas a alguien, un consejo. Pero si maldices a alguien, fuego del infierno. Es que estoy enojado, estaba triste, estaba desesperado, estaba angustiado, estaba presionado. No hay excusa. Por lo cual, alguien, si cometió algo de esto, hermano, tenga una represalia sobre de ello. La Biblia es clara diciendo todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces muchas veces ya cuando esto sucede, miramos gente que cuando se habla acerca de las maldiciones, hermano, se pone mal, porque en su vida hay maldiciones. Y el problema muchas veces se piensa que es porque me maldijeron. Y todo empieza por uno. Porque si yo maldije a alguien, eso mismo me va a llegar a mí. Entonces, hermano, Dios lo que nos está tratando de decir es que tenemos que cuidar nuestras palabras, independientemente del estado de ánimo que tengamos. Porque peor, ¿verdad?, cuando la gente está buscando quién se la paga y no quién se la hizo. Entonces, nosotros tenemos que estar checando siempre esto. Porque no sea que nosotros estemos faltos delante de Dios por esta reforma que hizo Jesús. Porque es muy fácil, no es así nada, perfecto, ya la libré. Pero Jesús dijo, no, porque hay gente que insulta y mata con sus palabras. Maldice, hiere, lastima, mata a la gente con sus palabras. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes y cautos al momento de hablar. Vamos a otra reforma. Mateo 5:27. Mateo 5:27. Dice aquí, Jesús enseña sobre la inmoralidad sexual. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Verso 28. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella en su mente, ya ha cometido pecado con ella. Mire qué tremendo. En la semana veía un meme, ¿verdad?, que decía, yo imagino que lo publicó una mujer, ¿verdad?, porque decía que el hombre no cometa adulterio. Decía, no dijo nada de las mujeres. No, obviamente se está refiriendo a la humanidad. Se está refiriendo al género femenino y masculino. No hay más. Aquí lo está haciendo de esa manera porque también miramos, ¿verdad?, que siempre el vocablo siempre ha sido, cuando es plural, la mayoría son masculinos. A menos que haya mujeres o que haya muchas mujeres, pues entonces se adapta, ¿verdad?, el lenguaje a ello. Pero la mayoría de los textos, cuando hay un cúmulo de personas, lo ponen en masculino. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que en la antigüedad se decía el que cometa adulterio. Entonces si alguien nunca había cometido adulterio estaba limpio, pero ¿qué tal en la mente? Y es que, hermano amado, nosotros miramos esto como algo ¿cómo decir? Como algo que es muy normal en siglo XXI. Sí, es que me traicionó, yo lo traiciono y quedamos empates. Es que entonces él tiene sus amantes, yo también voy a tener mis amantes. Y se ha hecho algo muy normal. Pero, hermano amado, no es que tengamos un pensamiento antiguo. Porque eso es lo que ha hecho creer el enemigo. Que las normas de Dios son antiguas o anticuadas. Pero las normas de Dios, dice la Biblia, la propia Biblia dice que sus palabras nunca pasarán. Es decir, que su ley, su palabra es tan perfecta que aunque estuviéramos en el año 7828, por poner un ejemplo, su palabra no va a tener una vigencia. Y esto es lindo porque si no, todas las bendiciones no las podríamos alcanzar porque tendrían un periodo de vigencia. Pero no es así. Entonces, tanto las bendiciones como estas cosas que nos está diciendo para bendición nuestra, pues entonces nosotros tenemos que mirar estas leyes, estos mandamientos que el Señor nos está dando para nuestro bien. Porque la Biblia dice que aquel que adultera, hermano, está vistiéndose de violencia. Entonces, esto es algo terrible.
Pero cuando dice Jesús, es que miren, muchos la libran. Y dicen, no se han acostado con alguien. Pero qué tal, cómo piensan. Ya sea que un hombre vea a una mujer o que una mujer vea a un hombre. Dice aquí, me gustó como dice aquí. Porque dice, si mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales, o sea, ni siquiera es porque se van a ir a algún lugar, sino que tuvo el deseo, dice aquí, el deseo de tener relaciones sexuales con ella en su mente. Entonces, hermano, esto es bien tremendo, porque cuando nosotros miramos esto, recuerde que hay transgresión, pecado e iniquidad. La transgresión es en este caso, se está transgrediendo porque está en la mente. Ahí todavía no produce, hermano amado, lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Pero llega el momento que está tanto en la mente, que eso se lleva a cabo. Entonces, por eso Jesús hizo esta reforma diciendo, es que mira, si tú sigues con pensamientos de esta manera, vas a terminar cayendo en ese pecado. Entonces, hermano amado, hoy por hoy es más fácil, diría yo, encontrar este tipo de cosas, porque muchas veces ni siquiera es viendo a una mujer directamente o viendo a un hombre, sino por medios electrónicos. Y entonces miramos que esta reforma de Jesús se adelantó, hermano amado, 2000 años. Porque a lo mejor hoy la gente en la pandemia no salió, no vio a nadie más, pero en internet. Entonces nosotros, hermano, miramos esta reforma no como que se está transgrediendo la otra ley, sino que vino a unirla a Jesús. Y alguien diría, pero es más difícil. Tal vez sea un poco más difícil. Tal vez sí sea algo que ya es más complicado. Pero es que la realidad es que, hermano amado, tenemos que ser mejores para Cristo. Tenemos nosotros que entender de qué nos quiere salvar nuestro Dios al recomendarnos algo como esto. Porque la mayoría de gente dice, es que Dios es muy prohibitivo. Lo que pasa es de que nosotros no entendemos muchas cosas. Yo siempre he pensado de esta manera, y eso es algo muy personal mío, pero yo así lo pienso, así lo analizo. Y cuando los padres, ¿verdad? Ya una edad avanzada, vamos a pensar unos 40, 50, y el muchacho, ¿verdad? Que está ahí en la edad de la adolescencia. El adolescente, ¿qué dice? Yo soy bien inteligente, voy a mentirle a mis papás, voy a hacer lo que yo quiera, y muchas veces se piensa, ¿verdad?, que uno es más inteligente que los padres. Y es que yo soy más inteligente, y yo sé esto, y yo sé el otro, y él no sabe esto. Pero cuando ya se está viejo, uno dice, es que va a hacer esto, se va a tropezar con aquello, va a cometer este error. Y entonces van los padres, ¿verdad?, con estos muchachos y le dicen, es que mira, te va a pasar esto, va a suceder el otro. Pero como se creen muy inteligentes o muy sabios o que todo lo saben, como están en la flor, ¿verdad?, de la juventud, no hacen caso. Pasa el tiempo y se dieron un chichón. Y entonces pueden venir o no pueden venir, ¿verdad? Pero el papá o la mamá va a decir, sí, es que yo te lo había dicho. Entonces yo me imagino al Señor así. Es que ya está ahí su instrucción. Y ya cuando cometemos el error, sí es cierto, Señor, tú me habías dicho que no hiciera tal y cual cosa. Sí, el Señor nos está previniendo. Entonces no lo tomes como algo prohibitivo, sino de qué te quiere salvar el Señor. Entonces, acompáñame a otra reforma. Mateo 5:31. Mateo 5:31 dice aquí, Jesús enseña sobre el divorcio. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Verso 32. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Mire qué tremendo. Volvemos a lo mismo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se decía que una persona se podía divorciar de su esposa solamente dándole una carta. Y creo que sigue siendo muy común
Me voy a divorciar porque no funcionaron las cosas. Me voy a separar porque no nos entendemos. Me voy a separar porque, bueno, vamos al inicio de toda relación. El inicio de toda relación indudablemente es porque hubo una atracción, ya sea física, ya sea de personalidad, el tipo de atracción que usted quiera. E inician una relación. Pero la mayoría de las personas que inician una relación lo hicieron por impulsos, por naturaleza humana. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Todos como seres humanos tenemos necesidades, ya sea de amor, cariño, afecto, necesidades sexuales, necesidades de comida. Nosotros como seres humanos tenemos muchas necesidades. Cuando una relación se basa en una necesidad, hermano amado, eso va a fracasar. ¿Por qué va a fracasar? Porque es una necesidad que lo puede llenar otra persona. Entonces, lo que Dios dice es que la persona que se quiera casar está en todo su derecho, pero que debe de entender que debe de haber un progreso de relación. En el libro de Cantar de los Cantares dice, amiga mía, paloma mía, amada mía. Entonces nosotros miramos que para aquella persona que quiere tener una relación a largo plazo, para toda la vida, tiene que caminar en esos estadios. ¿Para qué? Con el fin de conocerse mejor. Porque muchas veces, ¿verdad? Se gustaron, se quieren, beso, apapacho, pero ¿qué más había aparte de eso? ¿Qué más? ¿Quieren tener una casa? ¿Quieren viajar por el mundo? ¿Quieren tener familia? ¿Quieren tener mascotas? ¿Se llevan bien con la familia política? Tantas preguntas que debe haber antes de un casamiento o antes de una conjunción de personas que la mayoría no lo ve. La mayoría simplemente va y se acabó. Pero cuando sucede esto, entonces la gente dice, ya me cansó, ya me harté, ya me voy. Pero la palabra de Dios dice que cuando una persona, dos personas, ¿verdad?, tienen una intimidad, hablando de la sexualidad, esas personas se unen. Se unen de tal manera, amado hermano, que no hay poder humano que las pueda separar. Y se pueden divorciar delante de un juez. Y pueden firmar y ambos, ¿verdad?, pueden determinar que sí. Pero esa unión que se hizo, no hay poder humano que la pueda dividir. Y por eso dice aquí, es que mira, dice aquí, cualquiera que se divorcie. Pero entonces, hermano amado, hoy por hoy la gente se separa por cualquier cosa. Hoy la gente se separa por un mal gesto, porque no se pusieron de acuerdo, sea la razón que sea, hermano, se quieren separar. Y la Biblia nos enseña que tiene que haber ese amor de parte de Dios para que permanezca un matrimonio. Pero si solamente está basado en algo que es una necesidad, eso no va a funcionar. Porque la Biblia dice que el verdadero amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Y no me estoy refiriendo a que soporte toda clase de golpes o maldiciones, no. Sino que debemos nosotros de entender que con quien estamos casados también es una persona, es un ser humano, con aciertos y con defectos. Y que si amo la parte linda de esa persona, también tengo que amar la otra parte que tal vez no me guste, que tal vez no es muy grata para mí. Pero de la misma persona, a esa persona que nosotros amamos, nos ama nuestras cualidades, pero también tenemos defectos. Entonces cuando las personas le miran los defectos al otro, no se están viendo sus defectos. Por eso dice, cualquiera que repudie, o sea, simplemente la gente dice, ya me cayó mal, ya no lo quiero, me voy. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo, hermano amado, que cuando se separan, que aún aunque haya esa carta de divorcio, entonces están adulterando porque están unidos a esa persona. Es algo complicado, ¿verdad?, de estudiar, y que obviamente, ¿verdad?, Dios tiene concesiones ante ello, porque aquí dice, a no ser
en caso de pecado sexual. Hay ciertas concesiones que Dios permite, hay ciertas concesiones que están escritas en la palabra para decir, bueno, entonces tiene derecho a separarse, no nada más porque se me antojó, ya no estamos bien, porque hubo una pelea, porque hubo una discusión, porque a lo mejor le tengo envidia. Parecería algo inaudito, ¿verdad? Que alguien le tenga envidia a su cónyuge, pero es algo muy normal y que es, hermano, muy frecuente en estos tiempos. Le envidia porque a lo mejor gana más, le envidia porque le salen las cosas bien, le envidia por tantas cosas que la gente puede envidiar, hermano, y en un matrimonio. Entonces, no permitamos que nuestro cónyuge, y no permitir no es que le voy a estar ahí checando, ¿verdad? Sino que nosotros mismos podemos ser los impulsores a que se separen. Entonces, no, tranquilo, el hombre que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Sí, porque pues la abandonó. Y entonces esa persona va a tener que buscar a alguien, pero sigue unida. Entonces, hermano, es una cosa que debemos de comprender, que el matrimonio es algo que Dios instituyó para bendición. Y que Dios instituyó el matrimonio para complacer a ambos. Es un camino que no es fácil el matrimonio. El apóstol Pablo dice, pero es que miren, el matrimonio es una carga. El matrimonio es algo que sí se amerita un esfuerzo, por supuesto. Pero cuando Dios está en medio de ese matrimonio, hermano, las cosas van a salir mejor, las cosas van a ser agradables, las cosas van a estar bien en el asunto. Porque Dios le agrada el matrimonio, porque Él lo inventó para pronto, ¿verdad? Él lo inventó y entonces Él quiere que se lleven bien, Él quiere que estén contentos, que se lleven como amigos, que estén felices. La gente dice, hermano, es que ya cuando se casan la cosa ya no es la misma. No es que el firmar algo cambie las cosas. Lo que pasa es de que la gente, hermano, tiene un periodo de enamoramiento. Los científicos lo han dicho que son de 2 a 3 años y a partir de ahí, entonces ya es una madurez que también tiene que haber en esas personas. La mayoría no aguantan en los 3 años porque basó su relación en una necesidad. Llame la necesidad que usted quiera. Entonces vamos a otra reforma. Mateo 5:33 y creo que con esta vamos a terminar. Dice Mateo 5:33, Jesús enseña sobre los juramentos. Dice aquí, ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. En el Antiguo Testamento se habla de juramentos, pero miramos que se convirtió, hermano amado, en un pretexto para blasfemar el nombre de Dios. Te lo juro por mamá, te lo juro por mi papá, te lo juro por mis hijos, te lo juro por Dios. Y la gente ha hecho, hermano, como que ese juramento tuviera una validez. Pero hemos llegado al extremo de profanar el nombre de Dios, ocupar a Dios como un parapeto, ocupar el nombre de Dios como es que si está Dios en lo que estoy diciendo, me van a creer. Entonces llegó el momento, ¿verdad? Que Dios dijo, es que nada más están ocupando mi nombre como si yo tuviera el deber de arreglar las cosas. Entonces dice aquí Jesús, pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. Y muchas veces cuando alguien llega al evangelio, sigue jurando. Pero hoy, hermano, entendemos que ya uno no tiene que jurar. Uno tiene que, dice aquí, no juren por el cielo porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra porque es de Dios. No juren por Jerusalén porque también le pertenece a él el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza porque ni siquiera puedes cambiar un cabello, sea negro o sea blanco. Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. Hermano, es suficiente con lo que nosotros, si alguien dice que no, está correcto. Si alguien dice que sí, que así sea. Si dices que sí, cumple lo que estás diciendo. Si dices que no, también cúmplelo. Mucha gente se aferra es que es de sabios cambiar de opinión. Por supuesto.
Pero si ya dijiste algo que tú mismo determinaste, por eso tenemos que aprender a decir o sí o decir no. Porque la gente sigue juramentando, sigue como que tuviera una plusvalía. Pero aquel que es mentiroso, aunque jure o no jure, no lo va a hacer. Aquel que es mentiroso o defraudador va a defraudar aunque diga que por Dios o por quien quiera. Hermano, aquí dice, di sí o di no. Punto. No hay más. Aquí lo que Dios quiere es que nosotros vayamos aprendiendo a tener palabra, vayamos aprendiendo a que nosotros lo que decimos se tiene que cumplir. Porque así es Dios. Dice la palabra que Él lo que promete cumple. Me gusta en el libro de Josué, dice que todas las promesas que Dios les hizo se cumplieron todas y cada una de ellas. Entonces Dios lo que dice que sí, es sí, lo que dice que no es no. Y Él trae muchas promesas, tanto positivas como negativas. Pero Dios las cumplió y las sigue cumpliendo. ¿Cómo podríamos llegar a decir que somos hijos de Dios si lo que digo que sí, termino haciendo que no? Y lo que digo que no, termino diciendo que sí. Hermano, no. Si queremos llegar a la estatura de hijos de Dios, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No hay vuelta. Tenemos que aprender a decidir. Tenemos que aprender a que nuestra palabra, lo que nosotros decimos, se tiene que cumplir. Y es algo, hermano, que por lo menos en la idiosincrasia del mexicano ha cambiado. Ha cambiado porque hoy, ¿verdad? Mucha gente está apegada a que, no, es que qué tal que me miente, porque la gente ya no tiene palabra. Ya la gente se arrepiente de un momento a otro. Y diría yo, si es por una buena razón, pues, por supuesto, ¿verdad? Vamos a pensar que una persona dice, sí, te veo a las 3 de la tarde tal día para no sé, para un trabajo. Y que a la hora de la hora no llegue. Cualquiera diría, está faltando a su palabra. Pero si tuvo una emergencia familiar, hermano, no pasa absolutamente nada. Pero si simplemente porque ya no quiso ir, eso es algo terrible. Si tuvo a lo mejor un accidente, pues no hay problema. Si a lo mejor llegó, ¿verdad? Vamos a pensar, hubo una emergencia en la colonia, un tanque de gas iba a estallar, pues no hay problema. Pero el hecho de, no, cambio de parecer, hermano, eso no proviene de Dios, eso no proviene de Dios. Y mucho menos estar ocupando el nombre de Dios para ponerlo como que eso tiene validez. Dios se cansó en el Antiguo Testamento de decirle a los judíos, porque los judíos llegaron a la terrible expectativa de que si decían el nombre de Dios, hermano, eso podía ser. Y Dios les dijo, no, es que ya no estén diciendo algo que yo no he dicho. Estaban ocupando el nombre de Dios para que sí, todo para que sí, y no puede ser así posible. Entonces, mire, vamos a terminar esto. Híjole, me faltan 2. Bueno, para que usted lo estudie en la semana, sería Mateo 5:38, Jesús enseña sobre las peleas, ustedes han oído diente por diente, ojo por ojo, y verdad, dice que pues no lo hagamos. Y 5:43, amen a sus enemigos. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que os persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Tenemos que llegar a esa estatura, mi amado hermano, si queremos llegar a esa estatura de varón perfecto, de hombres y varones y varonas perfectos, llenos de Dios, donde pues vamos caminando, ¿verdad? Y esto es algo bien tremendo, bien hermoso, porque la mayoría hace esto, ama a su familia, pero a los demás, yo he escuchado un dicho, hermano, que dice, mientras lloren en la suya y no en la mía. Y qué tremendo, ¿va? Qué maldad. Sí, mientras se muera en otra casa, ¿va? Mientras no en la mía. Y hoy por hoy mucha gente hace eso. No, hermano, tenemos que amar a los demás, no afectar a los demás.
Tenemos nosotros, hermano amado, que estar en paz con los demás. Dice la palabra, hasta donde se pueda. Porque uno va y a lo mejor pide disculpa, pero no quieren. Ahí ya nosotros no podemos hacer nada. No podemos nosotros hacer nada. Entonces, dice aquí que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y pidan por los que os persiguen. Porque Dios, hermano, bendice a todos. Mire, en el libro de Deuteronomio dice, a los que aman al Señor, estas bendiciones les seguirán. Dice, pero a los que aborrecen, y la gente piensa que aborrecer es que maldicen a Dios, que le faltan el respeto. No, aborrecer es no obedecerlo. Entonces, ¿cuánta gente a lo mejor vemos que no lo amamos? Porque si, dice Jesús, dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Pero si no lo estamos obedeciendo, entonces no lo estamos amando. Pero Él nos bendice. Él nos bendice, hermano amado. Él bendice a aquel que es ladrón, a aquel que delinque, a aquel que difama, a aquel que dice mentiras. A todos nos ama. Y entonces aquel que quiera parecerse a su Señor, a su papá, a papá Dios, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues estar pidiendo por aquel que a lo mejor no está agradado con nosotros. Entonces, hermano amado, usted y yo tenemos que ir avanzando en este aspecto. Porque la gente ama a su familia, bueno, unos dicen que aman a su familia, ¿verdad? Pero la mayoría sí quiere a su familia, a sus parientes y todo. Yo he encontrado gente donde se unen las familias y van y golpean a otra. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Eso es algo del maligno. Nosotros tenemos que amar a todas las personas, en todos los sentidos, en los negocios, en el trabajo, en no molestar al vecino, a lo mejor con, vamos a pensar, unos dicen, es que pongo mis alabanzas a las 3 de la mañana a todo volumen. No, tenemos que amar a los demás, con el mismo amor que Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todos, Dios los ama, Dios los bendice, Dios hace salir el sol, hace salir la lluvia, y a todos bendice, a todos, hermano. Aunque hay gente que lo maldice con saña, hermano, porque muchas veces la gente es así, y Dios los perdona, y Dios nos perdona a todos. Entonces nosotros tenemos que seguir imitando sus pasos, para agradarle, para decir, mira, este sí se parece a mí. Lo maldijeron, pero está bendiciendo. Lo maltrataron, pero los bendice. Ora por ellos. Qué lindo, este sí es mi hijo. Entonces, hermano amado, usted y yo tenemos que parecernos cada día más a nuestro Señor. Yo creo que podríamos resumir esta enseñanza en eso. Jesús vino a hacer reformas. Y podríamos decir que son más complicados o más difíciles. Pero Dios quiere bendecirnos a partir de que usted y yo nos esforzamos para poderle agradar. Así es que, pues, hermano amado, yo anhelo con todo mi corazón que todos y cada uno de nosotros, pues, vayamos creciendo, que vayamos siendo formados, que vayamos siendo transformados, que el Espíritu Santo vaya tocando nuestro corazón, vaya poniendo esa palabra semilla en nuestro corazón, en nuestra alma, que vaya fructificando, que vayamos creciendo. Que dejemos de echar culpas, que dejemos de decir es que por tal persona soy así, por mis papás, por mis abuelos. No, hermano. Tenemos que avanzar a ser hombres y mujeres maduros y decir sí o decir no. Tenemos que avanzar y decir, bueno, entonces, pues ya entendí que esto no debo de hacer. Si nos cuesta trabajo, pues hermano, pedir al Señor de su misericordia y de su gracia. Y estoy seguro que Él nos va a ayudar todo el tiempo, porque es uno de sus nombres, el ayudador. Bueno, vamos a orar en esta noche bendita, vamos a pedirle a nuestro Dios ayuda, auxilio, socorro, y que Él nos ayude a seguir estudiando de su palabra, para no solo el decir, me sé un verso, sino para que podamos vivirlo. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que está, Señor, unidos con nosotros en esa iglesia que va más allá de una reunión física.
Señor, te suplico que nos sustentes, Padre eterno, a todos y cada uno de nosotros, que nos permita, Señor, ser fieles a ti, que nos permita, Señor, ser hombres y mujeres que te agraden. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. De la misma manera, Señor, te ruego por todos los que están al alcance de mi voz. Permite, Señor, que estas herramientas, estas enseñanzas que tú nos has trasladado a nosotros, que puedan ayudar a miles y miles de personas. No porque queramos, Señor, fama o gloria, sino porque queremos que tu nombre sea exaltado, que mucha gente te pueda conocer, que su vida pueda ser transformada, cambiada, y que podamos, Señor, nosotros mirar lo que tú haces en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, para testificar que hay un Dios vivo, que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, a los que le creen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, la paz de Dios. Estamos en un año glorioso, hermoso, estamos en un año que Dios nos quiere bendecir a manos llenas. Dejémonos bendecir, dejémonos llenar, dejémonos enseñar, dejémonos llenar del Espíritu Santo y sobre todo, hermano, siga adelante, no se canse a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que están a nivel mundial. Nuestra fe no está basada en las condiciones del mundo, nuestra fe está basada en aquel que nunca cambia. Ese es nuestro Dios, siempre es el mismo de ayer, de hoy y va a seguir siendo el mismo siempre. Usted y yo tenemos nuestra fe colocada en Él. Ni siquiera en las personas, en una persona, en un movimiento político. Nuestra fe está basada en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aquel que le cree en Él, Dios lo sustenta con su mano poderosa. Así es que Dios los guarde, Dios los bendiga, que puedan descansar en esta noche, que los que están cenando, que el Señor los bendiga, los que van a cenar, buena cena, buen provecho, que el Señor los guarde. Y nos vemos en la próxima. La paz de Dios.